Un saludo para todos. Yo les voy a hablar sobre El viaje enciclopédico de Michel Serres, un documental compuesto por 6 partes en el cual se trabaja precisamente sobre la vida y obra de Michel Serres y sobre sus pensamientos respecto a diversos temas. En primer lugar, hay que hablar sobre Michel Serres y explicar un poco sobre él. Él es un filósofo que rompe un poco con la tradición ligada de Marx, que viene del siglo XIX, y rompe con esa influencia que tiene que ver con el materialismo histórico. Esto quiere decir la evolución de la humanidad con base en la historia y sustentada en ella, como un proceso o bien cíclico o un proceso que va avanzando en forma de espiral, pero él rompe con ese esquema y él dice que lo fundamental y lo que propende por el desarrollo humano tiene que ver con el tema de la ciencia como su motor central, rompiendo con toda esa filosofía que venía del siglo XIX, como decía ahorita, y ligándose ya a una idea distinta que incluso durante el siglo XX fue escasa, considerando que la mayoría de filósofos del siglo XX se basaron en el existencialismo, en el marxismo, como ideas claras para fortalecer su pensamiento filosófico. Entonces, el principal punto de quiebre que ofrece Serres tiene que ver con la ciencia como motor central del transcurrir de la humanidad, de la evolución misma de la humanidad. Él dice además que un filósofo debe anticipar, que un filósofo debe ser un visionario, y en ese sentido él durante su trayectoria como filósofo ha propuesto diversas cosas que a la larga se han venido cumpliendo. Una de ellas tiene que ver con lo que él decía en El contrato natural, que es uno de sus ensayos, en donde hablaba, por ejemplo, la manifestación, el conjunto de cosas que iban a ligarse con el pensamiento mucho más ecológico de la humanidad y cómo la humanidad iba a ir progresando en ese sentido. Por eso, él en El contrato natural menciona ese tema y ya se ve como un visionario, lo menciona desde la época de los 80 y lo vemos en la actualidad con casos como el de Estados Unidos, donde se trabaja mucho el tema del cambio climático. Entonces él ya hablaba de este tipo de temas y además desde la época de los 60 hablaba de una cosa bastante interesante que tiene que ver con la sociedad de la comunicación. Él empezó a hablar de la sociedad de la comunicación. Él dijo que el transcurrir de la humanidad le iba a llevar a ser una sociedad comunicada, pasar de ser una sociedad formada a ser una sociedad comunicada, como lo vemos actualmente, una cosa que está sucediendo en la actualidad y que tiene que ver también con un tema de enfoque, de cómo se maneje este tema. Para Michel Serres, el tema es mucho más positivo de lo que podría pensar mucha gente. Para Michel Serres, lo que está ocurriendo en la actualidad y la nueva sociedad de la información y la sociedad de la comunicación es una nueva era en la humanidad, tal y como ocurrió cuando hablábamos de los libros y de la imprenta dentro del desarrollo de la sociedad de la formación. Pues ahora él considera, por ejemplo, los computadores, todos los nuevos mecanismos y las nuevas tecnologías, lo que conocemos como las TICs, como la sociedad de la comunicación y avances mismos que tiene que dar la humanidad en ese sentido. Avances que para mucha gente pueden ser negativos, por el contrario para Serres son positivos. Él lo manifiesta de una forma positiva. ¿Por qué razón? Porque para él eso quiere decir que hablamos de un mundo unido, de un mundo interconectado, y por esta razón él pone un ejemplo que tiene que ver con lo que ocurrió en el tsunami de Asia en el año 2004. Él mencionaba que nunca, como en ese tsunami, se presentó una avalancha de solidaridad en el mundo respecto a un tema, y eso tiene que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información. Contrario a lo que él manifiesta que pudo haber ocurrido en el año 2001, cuando es, digamos, para él el último vestigio de lo que era la sociedad antigua, la sociedad que no estaba tan comunicada, y que se ve esto con mayor fuerza en lo ocurrido en el tsunami de Asia en el año 2004. Esto entonces nos lleva a pensar sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías, y él lo que plantea es una reflexión al respecto. Él dice que con las nuevas tecnologías todos somos vecinos.
todo el mundo está interconectado, todos podemos dialogar con una persona de diferentes países. Antes, por ejemplo, no teníamos esa posibilidad. Él también manifiesta, por ejemplo, que ahora una mamá puede llamar a su hija para preguntarle dónde está. Antes no se podía hacer eso. También manifiesta que por medio de las nuevas tecnologías de la información podemos hacer algo tan simple como aplazar la hora de una reunión que teníamos acordada o aplazar incluso una reunión completa, cosa que antes tomaría muchos días. Él dice que todo esto va en beneficio de la humanidad, que la sociedad de la información ofrece beneficios, pero que eso tiene que ver con el desarrollo mismo o cómo la humanidad le dé ese manejo a esa nueva tecnología que ha desarrollado la ciencia. Él dice que podemos ser o una humanidad basada en la unidad y en la solidaridad, o una humanidad basada en la guerra y en la destrucción. Eso depende del uso que le demos a las nuevas tecnologías de la información. Puede ser también un escenario como este, como el de la guerra. Como él lo menciona también dentro de este viaje enciclopédico y dentro de sus múltiples ensayos, la guerra para él son los padres matando a sus propios hijos en un contrato que firman unos padres, que vendrían a ser las personas que tienen el poder, y los hijos serían los jóvenes de cada uno de los países que mueren en las guerras. Y tiene una visión muy afincada con lo que él vivió y sintió durante el desarrollo, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, y lo que su papá, el papá de Michel Serres, vivió durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Esa es su visión sobre el mundo, y él, hay que hacer énfasis, tiene una visión bastante positiva que tiene que ver entonces con el mundo unido por medio de las comunicaciones. Ese es el mensaje que nos deja Michel Serres. Hay que aproximarse a él con mayor profundidad para entender todo su pensamiento y cómo era un visionario, pues ver desde los años 60 y entender desde los años 60 cómo iba a avanzar la sociedad hacia una sociedad de la comunicación, pues es sin duda ser bastante funcionario, lo que él considera que es su labor como filósofo. Ahora bien, todo depende del uso que nosotros como humanos le demos a estas nuevas tecnologías, como ya lo mencioné, y esto es lo que plantea Michel Serres, un autor para leer, tiene múltiples ensayos, y él, pues sin duda es uno de los filósofos más interesantes que se pudieran encontrar en el siglo XX, por lo que mencionaba del rompimiento con el esquema del marxismo y del materialismo histórico. Espero que hayan entendido y les haya gustado esta exposición. Gracias.